Mexicanos, el día de hoy sucedió algo histórico. La FGR devolvió más de 2.000 millones de pesos al pueblo, producto de una denuncia del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto jamás se había visto. Y de las palabras del mismo Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, anunció que la próxima semana habrá otro anuncio parecido. Estamos viendo que el dinero incautado a los criminales se le está devolviendo al pueblo. Y esto es gracias a que los delitos como la corrupción y enriquecimiento ilícito ya son delitos graves. Porque aunque parezca increíble, antes no los eran. Los bandidos tenían totalmente las leyes a su favor. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal para ver más noticias como esta. Campechaneando en las benditas redes sociales. Mexicanos, ¿qué tal? Buen día. Hoy nos encontramos a 10 de febrero del año 2020. Hoy sí les dolió mucho a los de la derecha la noticia de que el presidente de México había realizado una denuncia. A ver, estos 2.000 millones que se devuelven es un solo caso. Un solo caso denunciado por el Ejecutivo. Exactamente, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuándo habían visto que un presidente se metiese con este tema? Lo que les duele, y ahorita vamos a pasar a continuación lo que ya vieron en la mañanera, un pedacito solo para confirmar lo que digo. Pero ya hablando de este tema, cuando se habló del instituto para devolverle al pueblo lo robado, para la derecha era una burla, una broma del presidente Andrés Manuel López Obrador, que estaba loco, que no había forma alguna de que existiera una institución que recibiese todo el dinero incautado, llámese por la venta en las subastas de vehículos de lujo, de joyas, de casas, de barcos, de todo aquello que poseyeran de manera ilícita los delincuentes. Que tampoco existía la manera en que lo que se congela en la unidad de inteligencia financiera con Santiago Nieto o lo que se incauta con la FGR pudiese regresársele al pueblo. De hecho, cuando el presidente habla, dice que esto es histórico porque nunca se había dado. Y sí. Detractores que ven estos videos, cuando alguien del PRI o del PAN, sin nombrar nombres para que no digan que estoy, bueno, que del PAN cuantos más, Vicente Fox y Calderón, ¿cuándo hablaron de devolverle al pueblo? ¿O cuándo devolvieron dinero? Nunca devolvieron dinero. Nunca devolvieron dinero. Alejandro Gertz Manero lo presenta el presidente. Esto es rápido porque ya sé que lo vieron. Solo para confirmar lo que digo. Es una muy buena noticia. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Lo acaba de señalar el señor presidente de la República. En materia penal, lo más importante son las víctimas. Lo más importante es la reparación del daño a las víctimas. Por eso se han dado los cambios legales que el Gobierno de la República ha impulsado. Por eso en materia de corrupción y en materia de delitos de naturaleza económica se ha hecho un esfuerzo muy grande. En la reparación del daño, el país ha sufrido enormemente. El patrimonio de México, los bienes de la nación han sido saqueados. Por esa razón, todas las tareas que debemos de iniciar son en defensa de las víctimas cotidianas y del país como víctima. En razón de ello, y gracias a una denuncia que presentó el Gobierno de la República a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, hemos iniciado una serie de acciones de carácter penal para la recuperación de los bienes de la nación. Hemos trabajado mucho en esto y todavía anoche estábamos terminando las últimas diligencias. Hoy podemos decir con mucha satisfacción que le estamos entregando al instituto un cheque por 2.000 millones de pesos. Es un solo caso. Un caso que se inició gracias a una denuncia del Ejecutivo
con la presencia y con el apoyo y la coadyuvancia del propio Ejecutivo a través de la Consejería Jurídica, y que en este momento nos permiten, en ese proceso que va a continuar y en el que tenemos la esperanza de obtener más devoluciones y más recuperaciones y más reparación del daño para nuestro país, estamos entregando en este momento un cheque por la cantidad de 2,000 millones de pesos al Instituto, que se lo hago llegar A ver, el presidente de la República, por medio de una consejería jurídica, uno de los departamentos que tiene, indica a la FGR, que es la Fiscalía General de la República, que existe un caso en el cual se tiene que trabajar. La Fiscalía General de la República trabaja en un solo caso que, dice Alejandro Gertz Manero, no va a dar para 2,000 millones, da para muchísimo más. Dentro de lo que se va recuperando en un proceso legal que lleva su tiempo, se ha dado los 2,000 millones de pesos en estos momentos. Pero todavía falta más. Recuerde usted que gracias a la 4T existe una ley que ya fue aprobada llamada extinción de dominio. Mucho de lo que se recupera es en efectivo, pero las incautaciones a futuro de casas, aunque le hayas puesto a nombre de tu papá, de tu mamá, de tu hermana, de tu esposa, las conseguiste de manera ilícita, ya sea que fuiste gobernador, alcalde, diputado, senador, te enriqueciste ilícitamente o te dieron contratos de una manera deshonrosa, pues bueno, se te va a quitar. Eso no existía antes. El delito de corrupción, los delitos electorales como graves, todo esto se está dando en esta 4T. Fue legislativo, el poder legislativo apoyado por el presidente de la República, que pudo generar estas leyes que antes pues eran de risa. Se protegía el patrimonio de un exgobernador y quizás había un chivo expiatorio, metías a algún contador, metías a alguien de un instituto de tu gobierno pasado como chivo expiatorio. Ah, sí. Y el nuevo gobernador decía, estamos luchando contra la corrupción. Metían a un fulano por una cantidad de 5 millones de pesos, cuando se manejan miles de millones de pesos en un gobierno. Aquí Alejandro Gertz Manero habla de un solo caso y que todavía falta porque se pague más. Imagínense cuánto dinero fue lo que se robó, que le dice al presidente, aquí acabo de recuperar un poquito de lo mucho que se te va a dar, presidente, con este caso que ya lo hemos avanzado. Que de hecho le preguntan después a Alejandro Gertz Manero si puede decir cuál es el caso. Por lógicas razones no se puede. No se puede dar esa información debido a que el caso sigue llevando un proceso. Ahora sí que siguen escarbando. Recuerde usted que existe algo llamado efecto dominó. Cuando cae uno, caen como 20 después. Entonces, si ya se incautaron 2,000 millones y yo te doy la información, un juez puede decir, porque el abogado de los acusados, créame que ningún bandido, ¿saben qué son 2,000 millones de pesos? 2,000 millones de pesos y que todavía falta mucho más por dar. ¿Qué robo a la nación fue este? Ah, por cierto, cuando se termine el debido proceso, se nos va a dar la información a los mexicanos de absolutamente todo. Imagine usted la información tan delicada que hemos de saber. Porque eso fue de algún gobierno estatal o inclusive del gobierno federal de Enrique Peña Nieto. No cualquiera puede tener cantidades. Imagínense que esta es una pequeña parte de 2,000 millones, pues ¿cuántos se robaron? La fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero, vamos a leer esto, recuperó 2,000 millones que le da el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Mismo monto que, por cierto, se repartirá en el sorteo. En un solo caso, imagine cuánto saquearon en los pasados sexenios. Apenas la punta del iceberg. De hecho, sí. Antes no se perseguía el delito, imagine usted, de corrupción. Y antes no se recuperaban los bienes producto de ella. De hecho, metían a algún gobernador a la cárcel en caso de que haya sido un problema
con el nuevo gobernador, pero no se le quitaba el dinero a la familia. Prácticamente te decían, aquí en Campeche hubo un caso muy sonado del Instituto Mexicano del Seguro Social, y solo estamos hablando a nivel estatal. Meten al papá a la cárcel, paga una multa de decenas de millones de pesos, pero los hijos se hicieron de mucho dinero en Campeche porque compraron grandes extensiones de terreno y empezaron a hacer casas y pues las vendieron. Nunca se les quitó. Estamos hablando de un caso hace como más de 6 años, muy sonado aquí en Campeche, y otros tantos en Escárcega, en Calakmul, exalcaldes que se han hecho dueños de grandes extensiones territoriales, que se han hecho dueños de mucho dinero del erario, que desviaron recursos, y se les metía a la cárcel un par de meses, ni siquiera años. El dinero no se recuperaba, y se acabó. O sea, no existía antes la extinción de dominio, ni que esto era... Cuando un delito es grave, entiendan una cosa, es muy diferente, las penas son mayores, salir es un problema gigantesco, prácticamente imposible. Antes no. Podías pagar fianza porque no era delito grave. Así te hubieses robado, imagine usted, 50 millones de pesos. No era delito grave la corrupción. ¿Qué? O sea, 50 millones. Y hay gente que roba en el banco y son 70,000 pesos un derechohabiente o son 50,000 pesos, que es terrible. Pero imagínese usted, los de cuello blanco, 10 millones, 15 millones y no les pasaba nada. Las cosas están cambiando, es un proceso, falta mucho. Todos quisieran que con una varita el presidente, es que falta este presidente, falta aquel. Es un mundo de corrupción. Pero esto es la primera vez, o sea, esto no sucedía antes, entiendan algo, es la primera vez. Nunca en la historia de México se había devuelto dinero. Entiéndanlo, es un avance increíble, importante, que marcará un antes y un después en la forma en que se da la justicia mexicana. Que nos falta mucho, infinidad, esto no es nada, pero se está empezando, que es lo importante. Señores, denle me gusta a este video para que más gente lo vea. Yo soy Campechaneando y los invito a ver mis otros videos.